Números capítulo 21 versículo 4. Esto te lo voy a dar rapidito. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir? Ahí está el porqué, ahí está el porqué, ahí está el porqué. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué la iglesia tiene que atravesar por esto? ¿Por qué tuvo que venir el COVID? ¿Por qué hay cristianos contaminados? ¿Por qué? No hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Sí, porque hay gente que creen, respetan a Dios, pero no respetan a los siervos de Dios. Dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre. Pónganse de pie todos los que están sentados. ¿Qué pasa? ¿Ya se acostumbraron a ver el servicio desde la cama? Revíseme si hay alguno en pijama, que no me estoy dando cuenta. Di: Padre, en el nombre de Jesús, visita nuestra generación con salvación, sanidad y unción. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. En este domingo de resurrección, en el año 2020, la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado y las tinieblas es el tema más poderoso que podemos predicar. No podemos desenfocarnos, no podemos sucumbir a la manipulación mediática. Tenemos que mantener en nuestra mente que nuestro Señor murió, pero resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre en total y absoluta autoridad. Y ese Dios que subió viene pronto, descenderá a buscarnos. Alguien debió decir amén. Escucha esto. En lo que habla de la resurrección, no hay un pasaje profético más maravilloso que este. En el versículo 4 del capítulo 21 del libro de Números, el pueblo de Dios estaba caminando en obediencia, estaba caminando en fe, estaba caminando en la dirección que Dios quería que caminara. El pueblo había obedecido y estaban caminando con Dios, por Dios y para Dios. Pero de repente la mente comenzó a cambiarles y hubo un switch. Y en el versículo 5, el pueblo comenzó a pensar mal del plan de Dios. Comenzó a pensar mal de Dios mismo. Comenzó a pensar mal de las promesas. Comenzó a pensar mal del mismo Moisés. Es interesante que dice que lo hicieron camino a Edom. Edom es donde Esaú fundó un pueblo de los edomitas. Y Esaú fue aquel que valoró más un plato de lentejas
que le quitó a su hermano Jacob que la primogenitura. Y eso fue lo que le pasó al pueblo camino a Edom. El pueblo comenzó a valorar más a Egipto que la tierra prometida. Comenzó a valorar más lo que recibían en Egipto que lo que recibían en las promesas de Dios. Comenzó a valorar más lo que hacían para Faraón que lo que Dios estaba ordenando que hicieran para él. Y ahí está el problema. Hoy en día tenemos una generación que está más enamorada de las cosas de la tierra que de las cosas del cielo. Tiene que venir un cambio de mente. Hemos sido llamados para vivir por Él, para Él y en Él. Hay muchos edomitas en el pueblo de Dios. Ellos comenzaron a decir: uy, Egipto era tan maravilloso, y las cosas que hacíamos en Egipto, y lo que teníamos en Egipto, cuando nos dábamos nuestro traguito y bailábamos el merenguito, y teníamos a la gente y dinero y billetes y esto. La iglesia se contaminó. Digo iglesia porque era eclesía, la primera llamada a salir. Y hoy hay una contaminación donde ya tú no sabes quién es cristiano y quién es cretino, donde ya tú no entiendes si las iglesias son clubes sociales o son iglesias reales. La gente me está preguntando constantemente: Bishop, dime, ¿qué es esto que está pasando? ¿Sabes por qué? Porque los pastores dejaron de predicar la venida de Jesús. Y a todo el que predicaba la venida de Jesús lo miraban como un legalista, un religioso y alguien que no conocía Biblia. Todo lo que se predicaba era prosperidad, 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 money, 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 casa, carro. No, hemos sido llamados a preparar el camino para el Rey de Gloria. Dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso me lleva a decir que amistad con Dios debe ser enemistad con el mundo. Y el mundo no significa lo que ves, lo palpable, lo tangible, sino el sistema de este mundo. La definición de devoción 30 años atrás es muy distinta a la definición de devoción del cristiano de hoy. Hasta brega para venir a la iglesia le da a los cristianos. No hablemos ni siquiera de orar, de ayunar, de diezmar, y por favor ni siquiera hablemos de predicar. El cristiano averaje no diezma. El cristiano averaje no predica. El cristiano averaje es un fornicario. Está enamorado del mundo. Sus almas cometen adulterio todo el tiempo. Es un mal hablado y es un rebelde. Se lo digo yo, que llevo en el ministerio más de 3 décadas. Es un rebelde por excelencia. Todos quieren ser chief, nadie quiere ser indio. Todos quieren mandar, porque la Biblia dice: por la rebelión de la tierra se aumentan los príncipes. Literalmente, cuando usted no cede a las demandas de cualquier miembro de una iglesia, ese miembro se va y lo difama. Porque yo siento del Señor hacer esto. ¿Ok, pastor? No, pero mira, eso no es así. Pues me voy. Y cuando se va dice: es un gran necio, un estúpido ingreído. Si alguien supo esa, está ruquito, ¿viste? Comenzaron a despreciar el maná. ¿Y qué es el maná? De acuerdo a lo que vimos, Jesús. Comenzaron a depreciar la tierra prometida, las promesas de Dios, y comenzaron a apreciar de dónde habían salido. ¿Alguien está escuchando esto? Si tú no ves la iglesia de hoy en ese contexto, usted está durmiendo.
Yo viajo alrededor del globo terráqueo. Yo voy a las iglesias, a los ministerios más grandes, y créeme que yo sé cómo tomarle el pulso a una generación. He estado por muchos movimientos y por muchos avivamientos. He estado en despertamientos y Dios me ha usado por muchos años. Y yo te puedo decir que el latir de la iglesia ha sido un latir por las cosas de la tierra y no por las cosas del cielo. Cuando esto pasó, dice que Jehová permite que serpientes ardientes entren y comiencen a morder al pueblo. ¿Por qué hay cristianos que tienen COVID-19? Como que tú te vas a salvar de eso así nomás. Mucha gente va a ser afectada con esto. Y la pandemia del COVID no es tan mala como la pandemia económica a nivel mundial que viene. Porque una de las ideas era colapsar el sistema económico mundial para poder entrar a un sistema económico nuevo. Marca de la bestia, nadie podía comprar y vender. You get it? Y comenzó a morir la gente. Y comenzó la gente a decaer. Pero aquí es donde está lo maravilloso. Dios siempre te da una oportunidad de arrepentirte. Y si usted puede ver lo que está mal, Dios le puede mostrar lo que está bien. Y hay cosas que son reveladas en la calamidad que no pueden ser reveladas en ninguna otra situación. La Biblia dice que el hijo pródigo abrió sus ojos y volvió en sí cuando se le acabó el billete. Porque hay cosas que el dolor, la tristeza y la desesperación te enseñan mucho más fácil que alguien hablándote. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso es que a los muchachos se les corrige con vara. A los muchachos se les corrige con vara. La educación de hoy es una educación fofa. Porque es una educación que carece de consecuencias negativas cuando un niño hace algo. Usted tiene que entender que la corrección es amor. Yo lo voy a decir otra vez. El padre que corrige es porque ama. Aquí va de nuevo: el padre que corrige es porque ama. Y lo voy a decir una vez más: el padre que corrige es porque ama. Y yo creo que la iglesia necesitaba una corrección. Y llegaron las serpientes ardientes a enseñarle al pueblo lo bueno que era Dios. Porque hay gente que no entiende lo que tiene hasta que no lo pierde. Y cuando perdieron su seguridad, su fuerza, su salud, su destino, su asignación, su compañerismo, su familia, comenzaron a perderlo todo. La gente comenzó a morirse. Pero aquí es donde está lo bueno. La calamidad le abrió los ojos y varias cosas le fueron reveladas. La primera cosa que le fue revelada fue el valor del hombre de Dios, de Moisés. Dijeron: caramba, Moisés no es tan malo. Ese tipo después de todo ora y Dios lo oye. Ese fue el concepto. Pero si ustedes leen la Biblia, antes de la serpiente ardiente, Moisés era chusma. Ustedes saben cuándo el pastor cobra valor: cuando viene el lobo. La gente menosprecia a los pastores cuando están comiendo. Pero cuando el lobo saca los dientes, toditas miran por el pastor. ¿Y ahora qué hacemos? Pero no digas que tú no me querías. No digas que tú me murmurabas. No digas que yo era lo peor del mundo. Hello. Lo primero que se le revela es el valor de Moisés. Lo segundo que se le revela, lo segundo, es lo malos que ellos eran. Ellos se dieron cuenta que ellos habían pecado, que ellos habían hablado mal,
que ellos habían acusado a Dios y acusado a Moisés. Y si la iglesia no aprende a mirar lo que está mal en este momento, entonces se va a convertir en una víctima de las serpientes. Ellos dijeron: estoy mal, estamos mal. Y de la misma manera, Furufa Antonieta, que siempre estaba incitando a todo el mundo a chismear, ahora andaba incitando a la gente a arrepentirse. Y todo el mundo andaba diciendo: oye, tenemos que reconocer que estamos mal. Estamos en pecado, man. Estamos en pecado. Hablamos mal de Dios. Dejamos de servir a Dios. Dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Nos pusimos a hablar plepla y disparate. Que mucha gente no entiende el poder de la palabra. Usted es salvo por lo que dijo. Lo voy a decir otra vez. Usted tomó una promesa que Dios dio por gracia, la creyó, la habló y usted está camino al cielo. Y así hay cristianos que no le dan valor al poder de la palabra. Lo que usted habla va directito a los oídos de Dios. Y la Biblia dice claramente: así como hablen a mis oídos, así haré yo con ellos. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es la lengua suelta que hay. Y los malditos, oigan bien, malditos Instagram y malditos Facebook, que le han hecho pensar a muchos cristianos que tienen la autoridad cedida por Dios para maldecir a los hombres de Dios, a los ministerios, al pueblo de Dios. Dice: no os hagáis maestro de muchos, porque en ello hay mayor condenación. Hay mucha gente que no entiende que las Miriam van a caer con lepra por estar hablando de los Moisés. Yo esperaba que me iban a respaldar aquí hoy. ¿Qué es lo que pasa? Respáldenme, por favor. Si no, voy a creer que son ustedes. Thank you. Y la tercera cosa que se les reveló fue el poder de Dios. Digo, estas serpientes son bravas, pero no más poder, no más glorioso que el poder de Dios. Hay mucha muerte, pero el Señor tiene poder. Una sola oración. Yo dije una sola oración. Una sola oración. Y el Señor le va a cerrar la boca a la serpiente. Y hoy yo he venido a decirle a una generación que está atemorizada: levanta tu voz al cielo, clama a Jehová. Él te va a responder. Usted no tiene que esperar en el gobierno ni en el doctor. Levante sus ojos y busque de Dios. Hasta los presidentes de las naciones están orando. Hasta presidentes de cortes socialistas están llorando y clamando a Dios. Porque si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare, yo los oiré desde el cielo. Yo los oiré desde el cielo. Yo los oiré desde el cielo y sanaré su tierra. El único que tiene solución es Dios. Pero a veces eso no se revela cuando todo está bien. Ellos tuvieron que ver a su primo morir. Ellos tuvieron que ver a sus amigos destruidos. Ellos tuvieron que llenarse de un temor tan grande que no sabían ni siquiera qué hacer. Tú nunca sabías de dónde, cuando ibas a entrar a la casa, te ibas a acostar a dormir y una serpiente te iba a morder. Las casas de ese entonces no eran como las casas de hoy, que tú dices, ok, vamos a trancarlo todo. No, eran techos de paja. Las serpientes podían entrar por cualquier sitio. No existía Truly Nolen. No había vamos a Home Depot a buscar un espantaserpientes. No, ni siquiera un gato, porque se los amaban. Tú ponías un gato ahí y el gato decía, see you baby, I'm out of here. El gato te dejaba el trabajo. Esas serpientes estaban bravas. Pero las serpientes revelaron lo que Moisés no pudo revelar. A veces la iglesia necesita ser sacudida. A veces el cristiano necesita ser sacudido. A veces usted tiene que entender por mordiscos
no por palabras. Yo voy a dejar que eso te baje por aquí, por el cuello. El pueblo vino donde Moisés y le dijo: ora. Y Moisés oró. Pero Dios le dijo a Moisés: no es suficiente una oración. Ellos necesitan redención. Escribe esto que te estoy diciendo hoy, porque hay mucha gente orando hoy y hay mucha gente clamando hoy. Pero más allá de la oración, usted necesita redención. Es verdad que Moisés tenía fe. Es verdad que Moisés tenía el oído de Dios. Es verdad que Moisés tenía una entrada al trono. Pero el Señor le dijo: no, no es tu oración, es redención. Y hoy yo le digo a cualquier persona que escuche el sonido de mi voz: no es suficiente clamar, es clamar desde la postura correcta. La oración eficaz del justo, pero no justicia propia, la justicia que viene en Cristo Jesús. La oración eficaz del justo puede mucho. Y de repente el Señor le dice a Moisés: no, Moisés, no es oración, es redención. ¿Qué quiere decir, Señor? Ahora te lo voy a explicar. Y para que tú puedas entender qué fue lo que Dios quiso expresar con este acto, tienes que irte al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 13, entiendes el por qué Dios le da a Moisés unas instrucciones tan raras. Piensa de una vez y por todas. Moisés, la gente de los tiempos de Moisés no conocía mucho de Dios, pero sí conocía ciertas cosas. Moisés fue el que escribió el libro de Génesis. Por lo tanto, Moisés sabía lo que simbolizaba una serpiente. Y de repente Dios le dice: hazte una serpiente para que la gente se sane. Imagínate por un momento lo extraño de lo que Dios estaba pidiendo. Parecía brujería. Pero si nos vamos, y eso que hizo Moisés era para nosotros, ni siquiera era para ellos. Porque si tú te vas al capítulo 3, versículo 13 del libro de Juan, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor le habló a Moisés hablaba de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hoy no miramos el asta de Moisés, miramos a Cristo, miramos a Cristo, miramos a Cristo. Y con esa pieza revelada del gran rompecabezas, entonces podemos entender que Dios persiguió 5 elementos. 1, ¿por qué una serpiente? Porque en Gálatas 3:13 dice que Jesús fue maldito y la serpiente fue maldita. Y Jesús tenía que ser maldito por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Y la Biblia dice en Gálatas 3:13 que para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, él tenía que ser maldito, porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Cuando Jesús fue colgado de un madero, toda la maldición que venía sobre ti vino sobre él. Es por eso que yo no tengo por qué caminar en maldición, porque ya Jesús tomó mi maldición y me hizo apto de la bendición del... Alguien va a tener que decir amén aquí. La Biblia dice que a Jesús lo coronaron con una corona de cardos y espinas. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor maldijo la tierra, dijo: cardos y espinas producirá. O sea que Jesús es coronado con la maldición para que tú vivas en bendición. ¿Alguien escuchó esto?
Es por eso que tenía que ser una serpiente. Es por eso que el mismo enemigo no pudo entender que Jesús a través de la muerte iba a derrotar la muerte. Es por eso que los fariseos, los saduceos y todos los feos no lo entendían. Sus mismos discípulos no lo entendieron. Pedro le decía: no, Señor, no vayas a la cruz. Nadie entendía que Él tenía que ser maldito para que nosotros fuésemos benditos. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mientras usted está en Él, mientras usted está en Él, mientras usted está en Él, usted es justo. Dos, ¿por qué bronce? Porque bronce era un metal que no existía en la tierra. Era una aleación de cobre y estaño. Y Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza terrenal, porque Él sí vino en carne. El único que dice que Jesús no vino en carne es el anticristo, o el espíritu del anticristo. Él tenía una naturaleza terrenal y tenía una naturaleza celestial. ¿Alguien escuchó eso? Y por eso tenía que ser de bronce, porque el bronce era una aleación. Jesús era 100% hombre, pero oye qué locura, era también 100% Dios. ¿Alguien entendió eso? ¿Por qué era hombre? Porque la vida no podía morir si no entraba en un cuerpo mortal. ¿Y por qué era Dios? Porque ningún mortal podía estar libre de pecado. Por eso Jesús nace del Espíritu Santo haciendo sombra sobre María. Y está comprendido por genética que la sangre que cursa nuestras venas es la sangre de nuestro Padre. Por lo tanto, la sangre que cursaba las venas de Jesús era la sangre de Dios. El único que puede redimir es Jesús. El anticristo va a venir con una guasimeta a decirle a la gente que Él es divino. Mentira, ese nació en pecado e irá al infierno en pecado, porque nació de un hombre y una mujer, y todos los que nacieron de un hombre y una mujer reciben el pecado adámico a través de sus genes. Por eso usted nace en pecado. Y por más buena gente que tú veas a Juliancito, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Alguien debió decir amén aquí. ¿Cuál fue la mentira con la cual nos adoctrinaron a los latinos? Usted todo lo que tiene que hacer es ser bueno, hacer buenas obras, arrepentirse y luego pagar el purgatorio. Mentira del diablo. Usted tiene que nacer del agua y del espíritu. Usted tiene que ser lavado en la sangre del Cordero. Su nombre tiene que ser escrito en el libro de la vida. ¿Sabe a quién le dijo eso el Señor? A Nicodemo, que era un hombre justo. Le dijo: tú tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, papá, no entras en el reino. Quizás no seremos los más buenos, pero sí somos redimidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La tercera cosa que debo decir es que el bronce, o la aleación de bronce, tenía que ser formada por fuego, porque esto habla de la prueba de fuego en la cual Jesús tenía que atravesar. La cuarta cosa es que tenía que ser, fíjate, clavada en un asta. Moisés no le dijo que hiciera la serpiente junto con el asta, sino que haga la serpiente y luego la pusiera en un asta. ¿Qué es un asta? Un asta es una vara gigantesca. Y lo que Moisés tenía que hacer era martillar con clavos la serpiente en un extremo y levantar el asta. Y aquí es donde viene el punto final que quiero hacer. La gente no podía recibir sanidad a menos que el asta fuese levantada.
Y así nosotros no podíamos recibir redención hasta que Jesús, que fue clavado en una cruz y murió por nuestros pecados, llevó la maldición que había sobre nosotros, se levantara en la resurrección. En este domingo de resurrección yo te digo, Jesús se levantó de los muertos, y porque Él vive, nosotros vamos a vivir eterna. Alguien va a tener que dar un grito de gloria. Cuando el asta fue levantada, entonces había una sola cosa que la gente tenía que hacer, y era mirar arriba. ¿Saben por qué tanta gente está pereciendo en una pandemia que es mucho más terrible que el COVID-19? COVID-19 es una gripe de 2 semanas, pero hay una pandemia que se llama el pecado, que se lleva y arrastra las almas al centro de la tierra o al infierno. Y no son cientos ni miles, son millones de personas diariamente que pasan a la eternidad sin salvación. Voy a terminar con esto. Si tú eras una persona viviendo en el pueblo de Dios en aquel entonces, había una cosa que tú necesitabas para levantar los ojos, y era fe en eso que Moisés te había revelado. ¿Por qué hay tanta gente perdida? ¿Por qué hay tanta gente desubicada? Porque ya no escuchan la palabra de Dios. El enemigo ha creado un antagonismo contra los hombres de Dios, contra las iglesias, contra el evangelio. El enemigo ha promovido una agenda por todos sitios. Los pastores lo que quieren es dinero. Los pastores lo que quieren es dinero, es money, dinero, eso es todo lo que quieren. Es el mismo infierno. Es el mismo infierno, para que la gente no crea en lo que los Moisés le dicen. Porque si una serpiente mordía a un individuo, mi única salvación era creer lo que dijo Moisés. Nadie iba a levantar los ojos al asta, nadie iba a mirar la serpiente, nadie iba a ir a donde estaba la serpiente, a menos que yo creyera en lo que me dijo Moisés. Todo el que creyó levantó sus ojos. Y a mí me llama mucho la atención, y con esto termino, de que ellos no tenían que hacer nada. Ellos solamente miraban y Dios sanaba. Hay mucha gente que cree que es muy difícil recibir de Dios. No. Todo lo que recibimos de Dios ya ha sido comprado por Jesús. Todo lo que usted tiene que hacer es mirarlo a Él. ¿Alguien entendió esto? Ponte de pie en este día. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Oh, gracias, Señor. Levanta tus manos un momento. La semana pasada el Señor puso en mi corazón una canción, un himno que hacía tantos años yo no cantaba. Y lo puso en mi corazón simplemente porque yo creo que la iglesia, aún en la alabanza y la adoración, se ha desvirtuado. Decía la pastora María Isabel, mi hermana, decía que hoy en día hasta se le advierte a los que adoran que no mencionen el nombre de Jesús en su adoración, para no ofender al que no es cristiano. Literalmente estamos en una época donde Jesús
está ausente de las reuniones donde se hace tanto énfasis en lo humano, donde ya no estamos enfocados en Él. Y así, mientras el pueblo miraba las cosas de la tierra, mientras el pueblo no levantaba los ojos, así está el pueblo hoy. Estamos mirando tierra, estamos mirando polvo, estamos valorando lo pasajero y descuidando lo eterno. Tenemos nuestra cabeza en las cosas de aquí y no en lo que Dios ha prometido allá. Y la razón, yo creo, por la cual el Señor recordó y trajo a mi memoria este himno, es porque los himnos fueron escritos tantos años atrás con el cuidado de adorar al Rey de Gloria. Tenemos que enfocarnos en Dios, iglesia. Tenemos que enfocarnos en Dios. No mires a las serpientes ardientes, no mires a los que mueren, no mires a la tierra. La razón por la cual muchas cosas se están desvaneciendo es para que entiendas que nada de esto tiene el valor que el hombre moderno le ha dado. Levanta tus ojos, y cuando levantes tus ojos y enfoques en aquel que murió y resucitó, el poder de la resurrección va a entrar en tu vida, en tu familia y en todo lo que tienes. Nuestro primer mandamiento no es amar a Dios. Ese ha sido el error. Se ha predicado mucho eso, como cuando dicen: la raíz de todos los males es el dinero. Léelo. La raíz de todos los males no es el dinero. Dinero se necesita para predicar el evangelio, para llevar las palabras alrededor del mundo, para comprar Biblias, para comprar alimentos para los pobres. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y así mismo los predicadores han predicado que nuestro primer mandamiento, el más importante de todo, de donde se derivan todos los mandamientos, es amar a Dios. Eso es mentira. El primer mandamiento no es amar a Dios, es amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Sabe la cantidad de gente que dice que ama a Dios y no le sirve? ¿Sabe la cantidad de gente que dice que ama a Dios y no diezma y ofrenda? No ora, no ayuna, no predica, no obedece, no vive en santidad. El primer mandamiento es amar a Dios, pero con todas las fuerzas de nuestra alma. Y cuando entendemos esto, entendemos que hoy en día hay muchos en el pueblo que no le están amando. Cierra tus ojos y levanta tus manos.